Hola, buenas. Hoy vamos a ver lo básico de Copelia Sim o VREP. Bueno, primero para agregar elementos en la simulación vamos a agregar y vamos a empezar con esto que son los básicos y vamos a empezar con el cubo. Para configurar el tamaño está esta ventana que es para ajustar el tamaño en X, y Z. Con OK lo generamos, después para cambiar el nombre doble clic ahí y ponemos cualquier nombre que queramos. Cubo. Bien. Después, si requerimos cambiarle el color, hacemos doble clic en el iconito, ajustar color, la primera opción y acá tenemos como para asignar valores para mezclar, para hacer una mezcla, o si no, hacemos así para que sea totalmente azul, por ejemplo. Después, acá en esta ventanita de acá arriba tenemos esto que es para mover la cámara, que es la primera opción. Esta que es para mover la cámara en 360. Esta que es para hacer zoom, que también se puede con la ruedita, no hace falta con esa opción. Y después esta que al apretarla nos vamos a una vista cercana del elemento seleccionado. Después si queremos posicionarlo, tenemos por el eje X con el mouse, por el eje Y y por el eje Z. Lo vamos a dejar ahí. Después, si queremos posicionarlo con valores, ponemos acá 0,15, por ejemplo, y ahí se mueve. Después, si queremos rotarlo, lo mismo. Podemos con el eje X, con el eje Y y con el eje Z. Y después acá tenemos las opciones para rotarlo, pero con números para que sea aún más exacto. Que ahí vemos como le asigno un valor bajo, por ejemplo 20. Vemos que rota aún más. Después, temas sensores. Vamos acá a Add Proximity Sensors. Acá tenemos varios tipos, tipo rayo, tipo pirámide, tipo cilindro, tipo disco y tipo cono. Vamos a generar el de rayo, que es el más fácil de manipular. Lo vamos a mover primero. Lo vamos a mover por el eje X. Vamos a poner acá. Y después vamos a rotarlo por el eje Y. Ahí. Como ven, si ahora yo inicio la simulación, no pasa nada, ¿no? Con el sensor no detecta a nadie. Vamos a ponerlo un poquito mejor. Pero del eje Y. Ahí. Y como vemos, al iniciar la simulación no pasa nada. ¿Por qué no detecta el cubo? El problema es, si hacemos doble clic acá y vamos a común, acá dice que no está, eh, no está asignado como que es detectable por los sensores. Si ahí lo asignamos y además de eso, como recién vieron que se movió, para hacer eso vamos doble clic en el cubo, la última opción, y acá hay dos opciones que son muy importantes a la hora de la simulación. La primera que dice que en español sería el cuerpo es reactivo, que quiere decir como que cuando se cruza con otro elemento lo atraviesa o no. Si está tildada, no lo va a atravesar, pero si no está tildada, lo va a atravesar. Es como transparente. Y acá es para que a la hora de iniciar la simulación, que el cuerpo se mueva o no. Ahí está. Ahora en teoría, como vemos, el sensor lo puede detectar. Después, otra cosa es que si hacemos doble clic en el sensor, tenemos varios tipos de sensores.
el ultrasónico, el infrarrojo, el láser, el inductivo y el capacitivo. Ahí asignamos el que queremos según lo que queremos hacer. Y después si queremos si queremos en un caso que un sensor no detecte algo, lo que podemos hacer es, como hicimos recién, doble clic en el cubo, común, detectable, lo destildamos y ahí no detecta porque es como invisible para el sensor. Así que eso sería todo. Después acá tenemos más opciones, que es para iniciar la simulación, para pausarla, para detenerla y después para que la simulación sea más despacio. Bueno, y eso sería todo. Gracias por ver. Bueno, ahora vamos a hacer una actividad para tratar de aplicar lo que ya he explicado anteriormente. Primero dice generar 3 cubos y que el primero mida 0,1, 0,1 y 0,1. Lo generamos y lo vamos a llamar cub 1. Luego le vamos a poner una posición inicial de -1, -1, 0 y 0.75. Ahí estamos. Y luego ponerle un color de naranja. Doble clic acá, ajustar color, la primera opción. Y vamos a bajar esto, sacar azul. Y ahí para que no se note. Luego crear otro cubo que mida 0.15, 1 y 0.15. Lo generamos. Le vamos a cambiar de nombre y ponerle cub 2. Lo vamos a posicionar en -0.5, 0 y 0.5. Y luego vamos a cambiarle el color a verde. Subimos esto, bajamos esto y bajamos esto. Y ahí tenemos el segundo cubo. Y para el último, dice que va a tener un tamaño de 0.1, 0.1, 0.2 y 0.1. Ponerle un nombre de cub 3. Posicionarlo en 0, 0 y 0.25. Ahí estamos. Y ponerle un color de celeste. La primera opción. Vamos a dejar el verde y bajar esto. Ahí estamos. Ahí tenemos los 3 cubos generados. Luego dice, realizar los siguientes movimientos de traslación. Vamos al cubo 1. En esa opción, traslación. El cubo 1 dice trasladarlo en 0, 0.4, 0, 0.4 y en -0.25. Ahí estamos. En el cub 2, trasladarlo en -0.5, -0.5, 0.4
y en 0.15. Ahí estamos. Y en el cube 3 lo vamos a trasladar en -1, 0.4, 0.4 y 0.15. Realizar los siguientes movimientos de traslación, de rotación, perdón. El cube 2 dice rotar -90 grados sobre su propio eje Z. -90 para allá. Ahí estamos. Y el cube 3, 90 grados. Ahí estamos. Jerarquizar los objetos de forma tal que el cube 2 quede como padre del cube 1 y cube 3. ¿Qué es la jerarquía? La jerarquía quiere decir como que un objeto, cuando vos lo vas a mover, los demás se van a mover porque es como el padre de ese. Entonces, jerarquizar y que el cube 2 quede como padre del cube 1 y del cube 3. Ahí estamos. Luego, rotar el cube 2. El cube 2 es este. Rotar el cube 2 180 grados sobre su eje Y. Es un poco complicado con el mouse. Ahí estamos. 180 grados sobre su eje Y. Modificar las propiedades dinámicas del cube 2 y setearlo como estático. ¿Cómo hacemos eso? Doble clic en el iconito, la última opción y dejarlo estático. Acá dice que el cuerpo es dinámico, entonces que se va a mover a la hora de iniciar la simulación. Y si lo destildeamos, ahí se va a quedar como estático. Bien. Agregar un sensor de proximidad en forma de cono de tipo capacitivo. Cono, doble clic, en vez de ultrasónico, capacitivo. Y ubicarlo debajo del cube 2 centrado. Vamos a ir acá. Vamos a ver con esta cámara que se ve mejor. Ahí está como centrado. Ok. Modificar los parámetros del sensor que se indican y responder. Ángulo de cobertura del sensor va a ser de 45 grados. Doble clic. Esta opción. Y ángulo de 45 grados. Y un rango de 0.5. Ahí estamos. El sensor podrá detectar a los objetos. ¿Por qué? Vamos a iniciar simulación para ver esa respuesta. Y como vemos, no va a poder detectar a ninguno porque como seteamos el cube 2 como estático, no se va a mover hacia abajo, entonces el sensor no lo va a poder detectar. Sigamos. Agregar un offset al sensor de 0.05 y responder nuevamente la pregunta C. 0.05. A ver ahí. Iniciamos simulación y como vemos no sucede nada tampoco.
¿Qué ocurre si el objeto cube2 se setea como dinámico? Vamos a probarlo y a ver qué sucede. Vamos a ponerlo acá, ahí está como dinámico, y vamos a iniciar la simulación. Esperemos a que caiga. Y como vemos, no detecta. ¿Qué pasaría si al sensor lo movemos sobre el eje Z más arriba? Vamos a moverlo. Pero, ¿por qué no detecta? Vamos a mover para atrás. Ahí estamos. ¿Por qué no detecta? Debido a que ninguno de los tres cubos están como detectables. Si vemos y vamos a cube 2 y vamos a común, no es detectable. Entonces vamos a hacerlo en todos para ver qué sucede. Vamos a volverlo como estático y vamos a ver. Iniciamos simulación y como vemos, si es estático lo va a poder detectar debido a que está el rango. Y paramos simulación y si lo ponemos como dinámico también lo va a detectar. Así que eso sería toda la actividad. El único problema de por qué no detectaba era porque los objetos no eran detectables. Entonces, como para el sensor, eran invisibles. Así que eso es todo. Gracias por ver.